Shalom Aleichem. Un saludo muy cariñoso a todos los Sahim, hermanos, Bea Hayot y hermanas, en todo lugar donde llegan estos sencillos y humildes audios de estudios de las Sagradas Escrituras. Les invito a todos allí en sus hogares a buscar sus libretas o cuadernos con sus lápices, lapiceros, y a todos los niños también que ya saben escribir y que saben leer, y niñitas también, para que puedan juntamente con sus padres y sus hermanitos y hermanitas comenzar a estudiar juntamente con este sirviente del Mashiach este libro, o seguir estudiando este libro de Jacob, el enviado Jacob, conocido tradicionalmente como el apóstol Santiago, el cual, como hemos dicho en los audios anteriores, era medio hermano de nuestro Mashiach, hijo de Miriam, su madre. Y Jacob era hijo de Yosef, el esposo de Miriam, María o Miriam, y medio hermano de nuestro Mashiach, el cual nos dejó este libro que es un complemento histórico. Tenemos que aprender a hacer esta diferencia. La mayor parte de escritos de lo que es conocido hoy en día como Nuevo Testamento, que se debiera llamar Nuevo Pacto o Pacto Renovado, Brit Hadashah, son complementos históricos que nos ayudan a entender a nosotros qué sucedió en el pasado, qué era lo que aquellos siervos del Mashiach enseñaban, aquellos siervos del Elohim Padre enseñaban, y nos ayuda a entender todo eso que aconteció en el pasado, para quienes ellos escribían esas cartas, esos escritos, cómo era ese pueblo, a quién seguían. Entonces, por eso es importante verlos desde ese punto de vista, como complementos históricos, porque nuestra fe, nuestra confianza, la palabra fe en hebreo es emuná, se debiera traducir como confianza. Nuestra confianza siempre debe de estar basada en la Torá y los profetas, como hemos visto en varios estudios, y que nuestro Mashiach enseña en el libro de Mateo, Matíyahu, capítulo 5, verso 14 al 20, cómo nuestra fe debe estar basada en la Torá, principalmente la Torá, esas leyes que le fueron entregadas a Moisés, allá en el monte Sinaí, para que Moisés la enseñara al pueblo de Israel, y que hoy están para todos nosotros. Y Mashiach las avaló y las autorizó. Como él dijo, yo no he venido a quitar ni la ley ni la Torá, ni los profetas, Nevi'im. Los profetas fueron aquellos verdaderos comentaristas de la Sagrada Torá. Y que cuando usted analiza los comentarios de ellos, cuando tratan la Torá, ellos dan firmeza a la Torá y la explican como una forma de enseñanza tanto para Israel como para todas las naciones. Y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y ustedes ven el contexto donde el profeta está hablando de eso y está hablando de la Torá. Entonces, tenemos estos escritos que son complementos históricos, pero nuestra fe tiene que estar basada en la Torá, en los profetas, Mateo 5 y 17, y en las instrucciones de nuestro Mashiach, como el profeta que todos debemos de escuchar, como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 hasta el 19, Devarim. Así se llama en hebreo, Devarim, las palabras. Y que nuestro Elohim Padre, nuestro Elohim Abba, confirma sobre ese ministerio profético que su hijo iba a ofrecer en su pueblo Israel. Nuestro pueblo también, Israel, cuando apareciera, y que sabemos por la historia que apareció en el año 4000. Así como el sol fue creado en el cuarto día, eso aparece ahí como una alusión profética para entender que el Mashiach aparecería en el año 4000. Y como está revelado en el libro de Malaquías, Malají, así se llama Malaquías en hebreo, Malají. En el capítulo 4, verso 2, dice que el sol de justicia, hablando del Mashiach, traería sanidad en el borde de su manto. Entonces son cosas muy importantes. Vamos a analizar entonces el capítulo 2 de este complemento histórico de Jacob, el enviado Jacob. Ya está un audio de este capítulo 2. Hoy terminamos con este segundo audio. Del verso 14, capítulo 2 del escrito de Jacob o epístola de Santiago, verso 14 hasta el verso 26. Y terminamos el capítulo 2 con este segundo audio.
en este día. Dice así: hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice yo tengo confianza, fe, pero no tengo hechos? ¿Por acaso su confianza, fe, es salvarlo? Si un hermano o hermana estuvieran desnudos y carentes del sustento diario, y alguno de ustedes les dijera, vayan en shalom, paz, caliéntense y sacíense, pero no les dan lo que necesitan para el cuerpo, ¿qué provecho hay? De la misma manera, también la fe, confianza sola, sin hechos, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes confianza, yo tengo hechos. Muéstrame tu confianza, tu fe sin hechos, y yo te mostraré mi fe por mis hechos. ¿Tú crees que Elohim es uno? Haces bien. Los espíritus malignos también creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, oh hombre débil, que la fe sin hechos está muerta? Nuestro padre Abraham ¿no fue justificado por los hechos al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar? Tú ves que su fe, confianza, fue respaldada por sus hechos, y mediante ese hecho fue perfeccionada su fe. Y tuvo cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham a Elohim y le fue considerado como justicia, y fue declarado amigo de Elohim. Tú ves entonces que el hombre es justificado por los hechos, y no solo por la fe, por la confianza. De igual modo, también Rahab, la prostituta, ¿no fue justificada por sus hechos cuando recibió a los espías y los mandó por otro camino? Porque así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin hechos está muerta. Bueno, bendito sea nuestro Abba Kadosh, nuestro gran Elohim, Beshem su Hijo, nuestro Mashiach. En estos versos 14 al 26 de ese capítulo 2, el enviado Jacob o Santiago, como un creyente yehudí, judío, seguidor de su hermano mayor, medio hermano mayor, el Mashiach, y siendo conocedor de la Sagrada Torah, que había sido entregada en el monte Sinaí a todo Israel como nación, y siendo criado en esa enseñanza, él habla de los frutos de la verdadera fe, de esos versos 14 al 26, y pone 4 ejemplos, que son ejemplos que nos ayudan a nosotros a entender la importancia que debe de tener la Sagrada Ley, la Sagrada Torah en nuestras vidas, para que nosotros la apliquemos, para que nosotros aprendamos esa Torah, esa ley, y la apliquemos poco a poco a nuestras vidas, de acuerdo vayamos creciendo en ese conocimiento. Por eso debemos sacar tiempo, amado pueblo, número 1, para escuchar la Sagrada Torah. Número 2, para aprender bien esa Sagrada Ley, esos mandamientos, esa Sagrada Torah. Y número 3, para ponerla por hechos, como está revelado en el libro de Deuteronomio, de Barín, capítulo 5, verso 1. Es muy importante estudiar, y aún cuando estamos empezando en el conocimiento, deberíamos comenzar a estudiar Éxodo 20, Shemot 20, en donde aparecen las 10 palabras, conocidas tradicionalmente como los 10 mandamientos, que nos van a instruir a nosotros en los primeros pasos que nosotros como creyentes en Mashiach debemos de dar en esta preciosa fe. Bendito sea nuestro Elohim. Entonces allí en el verso 14 al 26 del capítulo 2, el enviado Jacob habla de los frutos de la verdadera confianza, de la verdadera fe. Frutos que van ligados a la obediencia, a las leyes, a los mandamientos de Elohim, y él toma 5 ejemplos. Si ustedes lo analizan, esos versos del 14 al 26 del capítulo 2, pone 5 ejemplos para entender bien esto, porque todo el énfasis que los sirvientes del Mashiach, en este caso Jacob o Santiago, hacían, el énfasis que hacían era en la obediencia a la Sagrada Torah, porque así habían aprendido de su rabino, de su gran maestro, el Mashiach, a enfatizar la Sagrada Torah
como enseñanza para todas las naciones. Como enseñanza para todas las naciones. Como enseña el libro de Isaías, del profeta Isaías. Aun cuando usted lo lee, el profeta Isaías, y escudriña la parte donde él habla del Shabbat, y él explica, este profeta, Isayahu, que el Shabbat es para todos, para Israel y para todas las naciones. Vamos a buscar esa parte del profeta Isaías donde él habla de ese hermoso mensaje del Shabbat. Bendito sea nuestro gran Elohim. Isaías capítulo 56, verso 1 hasta el verso 8. Allí ustedes encuentran la información y cómo el profeta, como siervo Elohim, habla de que todo aquel que guarda el Shabbat le va a ser de mucha bendición. Y el Shabbat, o el día de reposo, séptimo día de la semana, es un mandamiento de entre todos los mandamientos que nuestro Elohim nos ha dejado a nosotros para que obedezcamos. Y el profeta Isaías habla de que es una bendición cuando todos aprenden a guardar y celebrar el Shabbat semanal. Cualquier persona de cualquier nación que sea, venga de la nación que sea, si aprende a guardar y a celebrar el Shabbat, va a ser una bendición para su vida, porque ese día fue bendecido por nuestro Elohim. Eso está en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 2, verso 1 al 4, donde nuestro Elohim, después de que termina de hacer su creación, bendice el Shabbat y lo declara como un día apartado, para que nosotros aprendamos de allí también que es un día muy importante para celebrar, y que es uno de los mandamientos de entre un montón de mandamientos que nuestro Elohim nos ha dejado a nosotros. Y es lo que Jacob, Santiago trata aquí del verso 14 al 26, sobre que la fe verdadera, la emuná verdadera, la emuná emet, la confianza verdadera, debe de tener frutos de obediencia. Y pone 4 ejemplos. El primer ejemplo que vemos ahí es si vemos a nuestro prójimo tener necesidad y no le ayudamos. Es un ejemplo que él usa para ilustrarnos sobre la importancia de la obediencia. Y él pone ese ejemplo. Por eso él dice que si vemos al prójimo tener hambre y no le ayudamos, como que esa fe que nosotros estamos practicando no está correcta. Porque no lleva frutos, no tiene hechos. Y así es cuando nosotros decimos tener fe en el Mashiach que fue enviado a Israel, casa de Yehudá, casa de Judá. Hace casi 2000 años según el calendario hebreo. Y decimos tener fe en él, pero que la fe que decimos tener no tiene frutos de obediencia a los mandamientos que el Abba Kadosh, el Padre apartado, estipuló y dio a Israel. Y que su Hijo el Mesías los avaló, como hemos dicho muchas veces y de muchas maneras, allí en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17. Vuelvo a repetir, entonces, Jacob dice, si alguien dice ser creyente en el Mashiach y ve a su hermano tener necesidad, pero no le ayuda, entonces ese tipo de fe no le va a ayudar, no le va a servir. Es una fe sin frutos. Y ese ejemplo lo usa Jacob para enseñarnos a nosotros la importancia que nosotros debemos tener en la obediencia a los sagrados mandamientos. Esos mandamientos que fueron entregados a Israel en el monte Sinaí. La importancia, el énfasis que nosotros debemos hacer a esos mandamientos. Porque si decimos tener fe, esa fe, esa emuná, ese creer, esa confianza, debe ir acompañada de hechos de obediencia a esos mandamientos. Y es hermoso este ejemplo que coge Jacob para explicarnos sobre esta gran verdad. Hermoso ese ejemplo cuando vemos al prójimo tener hambre o necesidades. Y cómo nuestra responsabilidad debe ser ayudarles, porque aún la misma Torá nos enseña eso. Eso está en la Torá, ayudar a los hermanos en la confianza, a los hermanos en la fe. Por eso,
En esta fe, cuando vemos hermanos padecer necesidad, nuestra actitud debe ser recoger ofrendas, no para enriquecer a algún hombre en particular, de algún sistema religioso o de algún movimiento religioso, sino recoger ofrendas para ayudar a aquel hermano que padece necesidad. Y si nosotros tenemos dinero suficiente y tenemos la solvencia económica suficiente para poder ayudar a esa familia, pues debemos de hacerlo, porque eso está de acuerdo a la Torá y de acuerdo a los mandamientos. Y era lo que Yacu también quería enfatizar aquí, pero en especial el ejemplo que él quería tomar de un creyente ayudando al prójimo para enseñarnos a nosotros la importancia de nosotros, y tenemos fe, también tener hechos de frutos de obediencia a los sagrados mandamientos de nuestro Elohim. El segundo ejemplo que Jacob coge es el ejemplo de nuestro padre Abraham. Está el verso 21 al 24. Y esa historia se la encuentra en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 22, verso 9 al 18. Como nuestro padre Abraham ofrece a su hijo, porque un día el Abba Elohim Padre, le ordena a su siervo Abraham, a nuestro padre Abraham, sacrificar a su hijo en un monte. Y Abraham obedece. O sea, mostrando con frutos que él tenía confianza en Elohim. Como enseña el mismo libro de Génesis, capítulo 12, verso 1. Dice que Abraham creyó a Elohim. O cuando escuchó la voz de Elohim, dice que él tomó la decisión de salir de su casa y de su parentela. O sea, él creyó, pero él actuaba también, y ese creer le era contado por justicia también. Porque en la fe de Israel, el creer verdadero va unido a los hechos. Pero los hechos de obediencia, lo que la Sagrada Torá, los sagrados mandamientos de Elohim dicen. La fe verdadera, la confianza verdadera, la emuná verdadera va unida a los hechos. No podríamos separar la fe de Israel de los hechos, a las enseñanzas que Elohim dio a Israel. Porque entonces sería algo infructuoso. Y por eso Jacob está tomando estos ejemplos. Así como nuestro padre Abraham, Avinu Abraham, ofreció a su hijo, fue un hecho para él difícil, pero lo ofreció en sacrificio. Él obró, él trabajó en obediencia, trabajó su obediencia al mandato que Elohim le estaba dando. Así nosotros también debemos tener ese tipo de obediencia. Vamos a leer allí ese capítulo 2, verso 21 al 24, de la historia de Abraham. Dice, nuestro padre Abraham no fue justificado por los hechos al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Tú ves que su fe fue respaldada por sus hechos, y mediante ese hecho fue perfeccionada su fe. Y tuvo cumplimiento de la escritura que dice, creyó Abraham a Elohim, y le fue considerado como justicia, y fue declarado amigo de Elohim. Bendito sea nuestro gran Elohim. Eso está en Génesis 15, 6. Cuando Abraham creyó a Elohim, y le fue contado por justicia. Pero está hablando de actuar de acuerdo a las instrucciones que el gran Elohim da. El Melech Haolam, el Rey del Universo, el Elohim Padre y único Elohim. Está hablando de actuar obedeciendo esas instrucciones, y es el llamado que le está haciendo hoy en día a su pueblo a nivel mundial. No importa donde tú estés, si estás solo o acompañado, en la ciudad, en los montes, en los valles, Él te está llamando a obedecer sus mandamientos como forma de sana enseñanza para que tú tengas frutos de acuerdo a lo que Él ha establecido como forma de instrucción para que nosotros caminemos y actuemos. Y pone estos ejemplos. Por eso Jacob, vuelvo a repetir, puso el ejemplo primeramente del prójimo cuando tiene necesidad, y si no lo ayudamos, que es como una fe infructuosa. Y ahora el ejemplo de Abraham, Avinu Abraham, como él, cuando el Elohim Abba le habló que fuera a sacrificar a su hijo al monte, él fue en obediencia, y pone ese ejemplo, y pone cómo esa obediencia de nuestro padre Abraham le fue contada por justicia, y cómo eso lo constituyó amigo de Elohim. La obediencia es tan importante
que nos eleva en grados espirituales a nosotros. Entre más obedezcamos a nuestro Elohim, acordémonos, sin prejuicios, cerrando nuestros oídos a las voces fuera de la enseñanza de Elohim y abriendo nuestros oídos, nuestra mente y nuestros corazones a la enseñanza de Elohim que está en la Torá. Entre más la obedezcamos, eso nos va a elevar en grados espirituales delante de Él, a través de su Hijo, nuestro Mashiach. Porque ese es el propósito del cual el Abba envió a su Hijo, para enseñarnos a nosotros bien, para que aprendamos bien sus enseñanzas, para que las apliquemos en nuestras vidas y seamos ese pueblo diferente a todos los pueblos. Seamos esa nación apartada, ese pueblo apartado, ese pueblo que no se une en yugo desigual con los incrédulos, ese pueblo en el cual Elohim habita en ellos y camina entre ellos. Ese pueblo que tiene como única regla de fe la sagrada Torá, la sagrada ley, para aplicarla en sus vidas y caminar día a día. Por eso estos ejemplos, vuelvo a repetir, de Jacob, aquí en su carta, capítulo 2, verso 14 al 26. Y el tercer ejemplo que Jacob toma es el ejemplo de Rahab, la ramera. Todos conocemos lo que aconteció, que está relatado en el libro de Osea o Josué, capítulo 2, verso 1 al 6. Cuando Josué envía espías a la ciudad de Jericó. Y esta Rahab la ramera, entendiendo que Elohim había entregado en manos de Israel toda la ciudad, ella pacta con esos espías israelitas y se compromete con ellos y ellos se comprometen con ella. Pero ella actuó, no solamente los vio, sino que se movió y hizo un pacto con ellos y ellos pactaron con ella también. Por eso cuando Jericó fue destruida, Rahab la ramera y toda su casa fueron protegidas por los mismos israelitas y Elohim la protegió también, porque no solamente vio y creyó lo que Elohim iba a hacerle a los de Jericó, sino que también ella dijo, solamente hay una manera de que yo sea protegida con mi familia. Yo voy a pedir socorro a los israelitas, voy a pedir protección, yo los voy a proteger, pero que ellos me protejan a mí. Cuando ellos vengan aquí a destruir esta ciudad, que mi casa sea protegida. Pero ella actuó, tuvo frutos. Y es el tercer ejemplo que aquí Jacob, Santiago, toma para enseñarnos a nosotros la importancia de tener fe, pero también tener hechos. La importancia de creer en Mashiach, pudiéramos traducirlo de esta manera. La importancia de creer en el Mashiach como el enviado de nuestro Elohim, aquel que hizo sacrificio por nosotros y que por medio de su expiación hoy nosotros estamos en pie y que por medio de él nosotros podemos acercarnos al Abba, al Padre, sin temor. La importancia de eso, pero que va unida también a los hechos de obediencia a las leyes que nuestro gran Elohim nos ha dejado, como están allí en esos 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, llamados Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. En hebreo, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Importante por eso estudiar esos 5 libros, estudiar todos los mandamientos que aparecen allí para aplicarlos a nuestras vidas en lugares en donde nosotros vivamos. Bendito sea nuestro gran Elohim. Y el cuarto y último ejemplo que Jacob Santiago nos da aquí es un ejemplo precioso, el ejemplo del cuerpo sin espíritu. El ejemplo del cuerpo sin espíritu. Eso está, veámoslo, verso 25 en adelante, del capítulo 2, de este escrito complemento histórico. Dice, de igual modo, verso 26, porque así como, verso 26 en adelante, porque así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe, la emuná, sin hechos, está muerta. ¿Qué es lo que identifica que un cuerpo está muerto? Cuando está inmóvil, sin espíritu.
nosotros decimos, partió con Elohim. Porque no tiene vida. Simplemente es un caparazón que está allí. Simplemente fue enamorada de una casa en la cual habitó un ser espiritual, pero que en el momento de la muerte, el ser espiritual partió para con Elohim, pero esa morada temporal que es el cuerpo quedó allí. Y cuando vamos y acompañamos a nuestros familiares en esos momentos difíciles, el cuerpo está inmóvil y luego es llevado a un lugar donde es sepultado. ¿Pero por qué? Porque ese cuerpo está sin espíritu, está sin vida. Y vuelvo a repetir lo que dice Santiago, en el verso 26 del capítulo 2 de su carta. Porque así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin hechos está muerta. Entonces Jacob dice, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, la emuná, la confianza, sin hechos de obediencia a la Sagrada Torah, está muerta también. ¿Ven? La importancia de no solamente creer, sino también obedecer. No es solamente creer, sino obedecer. Y esto le hablo con mucho cariño a todos los hermanitos nuevitos que están aprendiendo juntamente con este sirviente pequeño, oveja del Mashiach y discípulo del Mashiach juntamente con ustedes. A todas las hermanitas, a todos esos niños valientes y niñitas valientes que ya están estudiando en sus casas juntamente con este sirviente, les hablo con cariño. Es importante obedecer los mandamientos de Elohim. No solamente decir, yo creo en Mashiach, sino también seguir las enseñanzas del Mashiach. Poner por hecho esas enseñanzas, aplicar esas enseñanzas que son la Torah a nuestras vidas. Ahora, vean que esto es muy delicado, porque el mismo Jacob, allí en el capítulo 2, verso 19, él pone un ejemplo y él dice, ¿tú crees que Elohim es uno? Haces bien. Los espíritus malignos también creen y tiemblan. O sea, no basta con el creer, sino que tiene que haber hechos también. Hechos de obediencia. Amado pueblo, escuchante, en todo lugar donde llegan estos sencillos audios, les hablo en el nombre de Mashiach, con mucho cariño, con mucho amor a todos. Allá en la montaña, que sé que llegan estos audios, en las ciudades grandes, que sé que llegan estos audios, en el campo, en todo lugar. Hechos de obediencia nos está pidiendo nuestro Elohim. Hechos de obediencia. No solamente confianza en Él, sino también que actuemos de acuerdo a esas leyes que Él ha establecido. Entonces, Él va a estar con nosotros en todo momento. Bendito sea nuestro gran Elohim. Todos estos 4 ejemplos están relacionados a la Sagrada Torah. Pudiéramos coger como contexto el verso 8 de este capítulo 2, que lo vimos en el primer audio de este capítulo 2, donde dice, si ustedes cumplen la ley de Elohim en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que vimos que está en la Torá, en el libro de Levíticos, Baikra, hacen bien. Cuando cumplimos la ley de Elohim, hacemos bien. Entonces la fe va unida a los hechos de obediencia. Por eso nuestro Mashiach nos enseñó allí en el libro de Mateo, capítulo 7, que a los que no son siervos de Él, los conoceríamos por sus frutos, o sea, porque no obedecen las sagradas leyes de Elohim, la Torá, que Elohim dio para su pueblo. Por favor, estudien cuidadosamente ese capítulo 2 de este escrito complemento histórico de Jacob, y que todos sean bendecidos. A los ancianos, con mucho cariño les hablo, a las ancianas, a los matrimonios, cimentémonos en las instrucciones que nuestro Elohim nos ha dejado, y el Elohim de Shalom estará con nosotros. Beshen su Hijo, nuestro Mashiach. Shalom Aleichem, nos vemos pronto.